Señor presidente, yo creo que de este informe preliminar que se está presentando, más allá de la ampliación de 45 días que puede ser importante y necesario, yo encuentro una situación que puede resultar peligrosa, señor, porque aquí se ha presentado un amparo por el cual se aduce una violación al debido proceso legal, y en este informe preliminar que puede aprobar el Pleno del Congreso podría ser utilizado por quienes están tramitando el amparo, señor presidente, porque acá dice en el punto tercero, trabajo realizado. A la fecha, la Comisión ha concluido la investigación y la elaboración de los informes en los siguientes casos: colegios emblemáticos, Sedapal y Agua para Todos. Dice que ya concluyó, pero como le ha vuelto a tomar la declaración a Alan García, van a poner adendas. Yo pregunto, señor, ¿se puede incluir como adenda la declaración del principal investigado en informes ya concluidos? Eso no podría dar lugar a que sea un argumento mayor para quienes tramitan el amparo y digan, señor, el Pleno del Congreso aprobó este informe que incluye a su vez informes ya aprobados y que eso es muestra de la violación al debido proceso. A mí me preocupa más la redacción, el sustento para pedir la ampliación. El plazo puede ser 45 días, 2 meses, 3 meses, 1 año, si quiere, señor presidente. Me preocupa el sustento, porque ese argumento puede ser utilizado en un amparo que está en trámite. Si bien es cierto, hay un juez que ha declarado fundada una acción de garantía con la cual algunos pueden discrepar y algunos pueden estar a favor, y tenemos que respetar las decisiones judiciales, que más allá de la apelación o de la ejecución inmediata del fallo, los resultados pueden dar lugar a que este caso de repente termine en el Tribunal Constitucional, o de repente el Congreso presente un amparo contra otro amparo, si en la Corte Superior termina definitivamente. O sea, esto puede todavía demorar un tiempo mayor, pero sin embargo, los informes que vamos acordando acá, hay que tener cuidado con los argumentos y los sustentos. Yo pediría al presidente de la comisión que en un cuarto intermedio revise el informe y no permita, señor, que al momento de que el Pleno apruebe esto, se vaya a utilizar en el amparo que se está tramitando y se diga que hay un argumento más de violación y que el propio Pleno lo ha aprobado. Porque todo esto puede apuntar a que cuando salga el informe final se quiera cuestionar. Eso es lo que se está trabajando, señor presidente. Y cuando ese informe final pueda demostrar, tal vez, algún delito o alguna infracción a la Constitución, tengan que criticarlo y decir que no vale. Y cuando de repente el Congreso en el futuro, si es que hubiera responsabilidad, pretenda inhabilitar a algún funcionario, van a cuestionar y van a decir que eso es irregular. Entonces, señor, tengamos cuidado con las cosas que aprobamos. Si ya hasta ahora se dice que hay una violación al debido proceso, si ya se está cuestionando el informe, tengamos cuidado con las cosas. Yo pediría, señora presidenta, por su intermedio, que se pueda dar un cuarto intermedio para que se hagan algunas enmiendas y se pueda aprobar el plazo ampliatorio que solicita el día de hoy, porque creo ya está por vencerse, pero cuidado con las conclusiones o los fundamentos de este informe. Para que termine, congresista. Presidenta, para que después en el futuro no sea utilizado como un argumento que puede invalidar la investigación de un caso tan importante que comprende actos de corrupción, que comprende probables conmutaciones de penas irregulares y que podría terminar hasta con inhabilitaciones a altos funcionarios. Por eso, señora presidenta, yo pediría, antes de someter al voto, y si quiere lo planteo como cuestión previa, que pase a un cuarto intermedio para que el presidente de la comisión revise, haga las enmiendas que considere necesarias y de ahí se someta al voto a fin de evitar nulidades posteriores. Muchas gracias. Gracias, congresista. Y concluido el rol de oradores, finalmente tiene la palabra el congresista Tejada Galindo, presidente de la comisión. Presidente, es cierto que hemos sido sumamente críticos. Le vamos a dar la interrupción en 1 minuto. Hemos sido sumamente críticos de ese fallo del juez constitucional y lo hemos dicho, y institucionalmente como Congreso de la República hemos apelado. Pero lo concreto es que toda esta situación produjo que durante el 19 de septiembre al 30 de octubre no se apruebe ningún informe, mientras se resolvía la apelación que estaba
iniciando el Congreso de la República. Yo creo que sí tiene que haber una discusión sobre este tipo de fallos y una discusión sobre la sentencia del Tribunal Constitucional del caso Tineo Cabrera, pero no es este momento. En algún momento el Pleno en su conjunto debería discutir la separación de poderes, el control entre los poderes del Estado y cómo reaccionar frente a este tipo de situaciones. Pero lamentablemente no es el momento. Lo que tenemos es un escenario en el cual hemos perdido una cantidad de tiempo ocupados en este tipo de acciones y no hemos podido llevar adelante nuestro cronograma tal como había sido establecido con bastante anticipación. Le doy ahora, Presidenta, la interrupción al congresista Lescano, después al congresista Mulder. Gracias, congresista. Dos interrupciones, el congresista Lescano y el congresista Mulder. Señora Presidenta, yo no estoy acostumbrado a mofarme de la gente, porque eso pasa cuando no hay argumentos. Yo puedo conocer algunos casos o algunos conceptos, pero no soy corrupto, señora, no soy corrupto. De tal manera que cuando me digan que soy corrupto, ahí sí me voy a preocupar. Las cosas claras, el chocolate espeso, señora Presidenta. Pero yo insisto, señora, como ya lo han explicado algunos otros colegas, que aprobar en los términos que está la ampliación, haciendo referencia a resoluciones judiciales en juicios que no ha terminado y están en contra del Congreso, es muy peligroso para nuestra institucionalidad. Gracias, señora Presidenta, y gracias al congresista Tejada. Congresista Mulder. Presidente, hay algunos parlamentarios que dicen que no son corruptos, pero se tienen que correr de su departamento porque ya no salen reelegidos y se tienen que venir a Lima, presidente, por eso. ¿Por qué razón será, no? Que ya no pueden pedirle a su pueblo que vote nuevamente por ellos. En segundo lugar, presidente, lo que aquí se está solicitando es que se suspenda todo por parte de 2 o 3 parlamentarios, que se suspenda todo esperando una segunda instancia que sabe Dios cuándo vendrá. Eso sí es renunciar a las facultades que tiene el Parlamento y al Congreso de la República. Y en tercer lugar, hay que considerar que cuando existe esta suerte de acusación de que por qué los jueces intervienen y por qué somos los parlamentarios los que el año 2004, y estaba incluido un congresista cuyo nombre no menciono, que también votó como quien habla a favor del Código Constitucional. Nosotros le hemos dado a los jueces, nosotros los parlamentarios le hemos dado a los jueces esas prerrogativas que ahora tienen, porque fuimos nosotros los que aprobamos el Código Procesal Constitucional. Para que concluya, congresista. No es que nos estén usurpando funciones, etcétera. Fue una discusión que incluso recuerdo, se aprobó por unanimidad. Así que no nos andemos quejando de ese tipo de situaciones. Es verdad que hay conflictos. Yo lo manifesté cuando se trató del tema de una resolución aprobada por el Pleno, no de un acto administrativo, sino de una decisión del Pleno que fue anulada por un juez. Y al final surtió efecto. Por más que algunos dijimos que estábamos en contra, el Congreso se allanó a eso y tuvo que allanarse. Eso es indiscutible porque son resoluciones del Pleno. Pero cuando se trata de temas de administración o de procedimiento, se tiene que hacer aplicación inmediata. Somos los parlamentarios los que hemos establecido eso en el Código Procesal Constitucional. Así que no se venga con demagogia de decir aquí hay colisión de poderes, que aquí nosotros tenemos que defender nuestro primer poder, etcétera, porque eso es demagogia. Y no estoy insultando a nadie. Ya se paró el aludido, retiro la palabra demagogia. Pero es evidente, Presidenta, que la gente sabe perfectamente por qué pie cojean aquellas personas. Gracias, congresista. Para que continúe el congresista Tejada. Lo que no queremos mantener es un nivel de diálogo. Presidente, lamentablemente no puedo... El presidente de la comisión no desea ya dar interrupción, presidente. Presidente, lamentablemente no puedo otorgar una tercera interrupción. Después de la intervención del presidente se le dará una oportunidad, congresista Lescano, por alusión. Espero que este tema se debata a fondo, Tejada. pero no es en este momento, me parece. En su momento debatiremos a fondo este tipo de sentencias del juez, del Tribunal Constitucional y otras que puedan dañar la función de fiscalización y la autonomía del Congreso de la República, pero no es el momento. Este documento que hemos elaborado lo hemos firmado todos los congresistas miembros de la comisión, lo hemos aprobado por unanimidad y además hemos
señalado reiteradamente por unanimidad que nosotros hemos respetado el debido proceso. Es importante que conste también en audios. Sin embargo, lo concreto es que toda esta situación en torno al fallo nos ha generado la necesidad de tener días adicionales, porque han habido cerca de 45 días justamente en los que no hemos podido aprobar ningún informe. No sé si habrá antecedentes, Presidenta, en el quehacer parlamentario, pero en todo caso, para evitar este debate, podríamos eliminar o votar por separado el último párrafo del punto 3 y eliminar el punto 4, con lo cual nos centramos en la necesidad de tener nuestros días adicionales tal como ha sido aquí expuesto. Yo pediría en todo caso, oficialía, si eso es posible, que planteemos la eliminación del último párrafo del punto 3 y el punto 4, porque van a ser materia de debate en este Parlamento seguramente en su momento, o en su defecto que se vote por separado. Hago extensiva la consulta y si no, Presidente, lo sometemos al voto. Y un tema adicional, efectivamente hay una citación nueva, pero está en el marco del tiempo que nos ha dado el Pleno hasta el 15 de noviembre. Fuera de eso, el trabajo es básicamente administrativo y hay un cronograma establecido para reuniones de asesores y sesiones ordinarias en los cuales todas las semanas aprobamos un nuevo informe. Congresista Tejada, para entender claramente, usted está dando la posibilidad que se vote por separado o que se dejen esos dos artículos fuera del texto presentado para que sean tratados en su oportunidad. El último párrafo del punto 3 y el punto 4, toda vez que son temas que vamos a debatir en su momento y que además hay todavía una apelación adicional por parte del Congreso de la República, no en el tema de la nulidad, donde ya en segunda instancia se ha ratificado, sino en otros aspectos. Entonces, en la medida que es un tema que institucionalmente contiene un extremo de apelación, podríamos dejarlo de lado hasta que se resuelva. Presidente, la explicación que tengo de oficialía es que lo que se va a someter a votación es la prórroga y no el informe. Entonces sometemos a votación con las modificaciones propuestas. Tiene la palabra el presidente de la comisión. Que repita. Presidenta, lo único que estoy señalando es que para evitar esta discusión que se va a dar en su momento y debido a que hay una nueva apelación por parte del Congreso de manera institucional en uno de los extremos porque otros ya han sido ratificados en segunda instancia, pedimos que se retire simplemente el último párrafo del punto 3, trabajo realizado de casos investigados, y el punto 4 en su integridad. Y eso ya lo debatiremos en su momento aquí en el Pleno cuando sustentemos el informe. Gracias, presidente. Entonces, finalizado el debate, los congresistas, como cuestión de orden, tiene la palabra el congresista Velázquez Quezquén. Presidenta, yo le quiero pedir, por favor, que el presidente de la mega comisión actúe con coherencia. Él ha sostenido dos cosas que las está transgrediendo. Él ha dicho que este informe lo han firmado todos los miembros por unanimidad, ¿cierto? ¿Les ha consultado usted para retirar el último párrafo del artículo 13 y del 4? Primero, no, ¿cierto? Y segundo, ¿cuál es el argumento que ha dado para la ampliación del plazo? El fallo del Poder Judicial, y eso es lo que quieren retirar. Eso es lo que quieren retirar. Por favor, eso es un absurdo. Es un absurdo. Por eso, señor, que en nada, señor Tejada, en nada va a afectar que este documento se apruebe así. ¿Sabe por qué? Porque si en última y definitiva instancia el Poder Judicial revoca la decisión, eso se tendrá que respetar, no este documento. Por eso, señora presidenta, tiene que votarse en su integridad este informe. No se le puede suprimir nada por los dos argumentos que he dado. Y pido, presidenta, que le consulte para que se someta al voto este documento. Gracias. Tiene la palabra y solicito que sea brevemente, por favor, congresista Lescano, que se sintió aludido.
Señora Presidenta, es que no, en el Parlamento no se puede manchar honras así tan ligeramente, porque hay personas, parlamentarios, que están acostumbrados a insultar a todo el mundo. Yo no soy ningún corrupto, señora Presidenta, ni me he venido de Puno por corrupción. Yo tengo el derecho a decir eso. Yo no camino intranquilo en las calles, ni de acá ni de otras partes, ni en Puno. Pero hay personas que agarran y acusan de corrupción así fácilmente, porque les da la gana. Porque les da la gana. Y claro, se les ha permitido hacer eso. Nosotros no le vamos a permitir al señor Mulder a que nos digan, se ha venido de Puno por corrupción. ¿Qué es esto, señor? Entonces, que sea más responsable, más respetuoso y que no esté utilizando términos, señora Presidenta, de ataque personal, porque es muy delicado referirse a un parlamentario y su honor. ¿Está, señora Presidenta? Yo quiero que se haga aclaración. Gracias, congresista. Finalizado el debate, los congresistas se servirán a marcar su asistencia para proceder a votarse la prórroga. Tiene que quedar muy en claro que lo que se va a someter a votación en este momento es la prórroga del plazo solicitada. No hay informe preliminar que se esté votando, es la prórroga. Sírvanse a marcar la asistencia. Bien, en estos momentos se va a dar a votación la prórroga de exoneración del plazo de publicación en el portal del Congreso y la ampliación de la agenda del informe preliminar de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan García Pérez como presidente de la República, por unanimidad, que recomienda solicitar una ampliación del plazo de 45 días hábiles a fin de procesar la nueva información y elaboración del informe final. El presidente de la megacomisión, Sergio Tejada, solicitó a la presidencia que se vote por separado los informes de esta megacomisión, aclarando a la presidenta que simplemente entró a votación lo que es la prórroga de este informe preliminar. Se va a proceder a cerrar la asistencia. El congresista Heriberto Benítez, en la bancada Solidaridad Nacional, solicitó a la comisión la revisión del informe final para evitar más adelante mayores cuestionamientos una vez conocido el informe final. Asimismo, el congresista aprista Elías Rodríguez aseguró que su bancada apoya y no serán obstáculos en el trabajo de la megacomisión para que logren una investigación clara y precisa.
Asistencia cerrada. Al voto. Han marcado asistencia 90 señores congresistas. Al voto. Como parte del informe, en el punto 3 de trabajo realizado y casos investigados, a la fecha la Comisión ha concluido la investigación y la elaboración de los informes de los siguientes casos, los mismos que han sido ya aprobados por el Pleno de la Comisión, como es el caso Colegios Emblemáticos, caso CEDAPAL, Sistema Integral de Actividades Comerciales SIAC, caso Programa Agua para Todos. Asimismo se encuentra en elaboración los informes correspondientes a los siguientes casos: interferencia política de Business Track, indultos presidenciales y conmutaciones de pena, patrimonio, bienes y rentas de exfuncionarios públicos, decretos de urgencia y otras normas emitidas. Caso venta de terrenos del aeródromo de Cochique, así como casos complementarios. Hasta el momento han registrado 90 congresistas su asistencia previo a la votación. Congresista Inga. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 81 congresistas, en contra 4, 3 abstenciones. Más Gutiérrez, Verde. Resultado final, a favor 82 congresistas, en contra 4, abstenciones 3. Ha sido aprobada la prórroga solicitada. Siguiente punto. De la Comisión de Economía, proyecto de ley 2339. Se propone la Bien, ley de los fue herederos aprobada la informados prórroga, en los servicios financieros pasivos. Del informe preliminar de la Comisión Investigadora. Se computará el voto del congresista Gamarra a favor. La República, por unanimidad, la recomienda solicitar una... Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Economía, recaído en el proyecto de ley 2339, por el que se propone la ley sobre los herederos informados en los servicios financieros pasivos. Tiene la palabra el congresista Valle Ramírez, presidente de la Comisión de Economía. Gracias, señora presidenta. La Comisión de Economía, Banca y Finanzas y Inteligencia Financiera ha aprobado el dictamen del proyecto de ley 2339 del 2012, que propone la ley de los herederos informados en los servicios financieros. Señora presidenta, anualmente en el Perú fallecen un promedio de 108.000 personas, de las cuales la gran mayoría no elaboran un testamento ni comunican a sus futuros herederos con exactitud los bienes que conforman la masa hereditaria. Es común que las personas tengan cuentas de depósitos en entidades financieras y que de ellos no tengan pleno conocimiento sus herederos, por lo que cuando fallecen, dicho desconocimiento o falta de información no les permiten ejercer sus derechos sucesorios respecto al dinero existente en dichas cuentas. Esta situación se agrava porque, transcurrido el plazo de 10 años, sin que se movilicen estas cuentas, pasan al Fondo de Seguro de Depósitos y que ellos, los herederos, no tienen la posibilidad de reclamar sus derechos.
Ahora bien, también hay herederos diligentes e informados que pueden suponer la existencia de cuentas de depósitos de sus familiares fallecidos y conocen los mecanismos para acceder a ellas, pero actualmente tendrían que acceder a toda y cada una de las 44 instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros para indagar por la existencia de alguna cuenta, lo cual es tedioso, engorroso y oneroso. Si nos ponemos en el supuesto que este trámite demora 2 o 3 horas por día en una empresa y eso le sumamos el tiempo de respuesta, estas personas no se van a ver incentivadas a acudir a estas entidades, máxime cuando no tienen la certeza que existe algún fondo de sus familiares. A partir del reconocimiento de esta problemática, el dictamen de la Comisión de Economía del proyecto de ley 2339, presentado por el congresista José Lunas Gálvez, propone regular un procedimiento de solicitud y acceso a la información que permita a los usuarios de los servicios financieros contar con información respecto de la existencia de depósitos de cualquier tipo a nombre del titular fallecido, estableciéndose que los herederos que accedan a este procedimiento deberán acreditar tal condición con copia certificada de la partida de función o declaración judicial de muerte presunta. Y una vez acreditada podrá solicitar a la Superintendencia de Bancos y Seguros dicha información. Para tal efecto, la Superintendencia de Bancos y Seguros requerirá información a las entidades supervisadas, las que deberán remitírselas en un plazo no mayor de 5 días hábiles, para que una vez centralizada la información, la Superintendencia de Banca y Seguros comunique a los herederos la existencia o no de alguna cuenta de depósitos y de haberla en qué entidad financiera se halla. Esta remisión de información no afecta el secreto bancario porque el trámite será realizado por los herederos legales y además hemos consignado expresamente que tanto los funcionarios de la Superintendencia de Bancos y Seguros como los bancos tienen la obligación de mantener la reserva tributaria. Cabe señalar, señora Presidenta, que la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República dictaminó favorablemente el mencionado proyecto con voto por unanimidad en su 4ª sesión ordinaria llevada a cabo el 2 de octubre de 2013. La propuesta va a mejorar la información de los herederos y va a ser posible que puedan ejercer su derecho hereditario, por lo que pido a través suyo a la representación nacional que podamos apoyar esta propuesta. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Concluida la sustentación y como el presente dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición sobre el proyecto, en aplicación del tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento. No habiendo oradores, finalmente tiene la palabra el congresista Valle Ramírez, presidente de la Comisión de Economía. Señora Presidenta, agradezco la participación, o en este caso, compartir este apoyo a este proyecto de ley de los señores congresistas y para una mejor redacción y el entendimiento del tema, estamos proponiendo un texto sustitutorio que expresamente señala que la información no solo se va a referir a los depósitos, sino también a otros productos pasivos como títulos valores, entregas en custodia, etcétera, en los bancos para efectos que también puedan ser reclamados por los herederos. Asimismo, se está eliminando la modificación del artículo 142 de la Ley de Bancos por considerarla innecesaria, ya que si los herederos son los únicos que van a solicitar esta información, no se estaría afectando en ningún caso el secreto bancario. Por lo dicho, señora Presidenta, solicito que se vaya al voto. En cuanto el presidente presente el texto sustitutorio para que sea repartido, se servirá marcar su asistencia para someter a votación. Se va a repartir el texto, congresista Marta Chávez, no se preocupe. En tanto, sírvanse marcar la asistencia porque ya está procediéndose a la repartición del texto. Congresista Bedoya. Gracias, señora Presidenta. Simplemente
para dejar constancia de lo que considero que es una irregularidad y una transgresión al reglamento. Normalmente, cuando el presidente de una comisión sustenta un proyecto que proviene de la comisión, lo que hace es sustentar lo que la comisión ha aprobado. En el curso de debate pueden plantearse modificaciones y al término del debate el presidente debiera hacer con anuencia de los miembros de su comisión y no él solamente a título personal, recogiendo los argumentos vertidos en el debate, puede presentar un texto sustitutorio. Pero hoy día hemos percibido una situación sui generis. El presidente sustenta el dictamen que proviene de su comisión, ningún parlamentario hace uso de la palabra, ningún parlamentario plantea modificación ni alternativas, y en su discurso o intervención final el presidente de la comisión nos sale primero agradeciendo los aportes, leyendo un texto evidentemente que los asesores le han preparado, en donde empieza agradeciendo la intervención de los parlamentarios, cosa que no se había producido, pero fundamentalmente, señora presidenta, introduciendo una serie de modificaciones que nadie le ha pedido y en tal virtud presenta un texto sustitutorio del que proviene de la comisión. Eso es evidentemente una irregularidad, señora presidenta. Y yo creo que la directiva debiera adoptar las medidas pertinentes. Esto no puede suceder, porque al fin de cuentas lo que vamos a votar, que es un texto sustitutorio, no ha sido propuesto por nadie, no es en virtud de ningún aporte y no es lo que ha provenido de la comisión dictaminadora. Marta Chávez pide la palabra. Una interrupción con todo gusto, presidenta. Gracias, congresista. Congresista Chávez. Adelante. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Bedoya. Y lo que expone el congresista Bedoya es tan cierto que inclusive carece de fundamentación las propuestas que ahora nos traen en el texto sustitutorio. Fundamentación que es necesaria cuando existe alguna controversia y cuando es necesario para efectos de algún proceso, ya sea ordinario o inclusive constitucional, señora presidenta, los jueces requieren conocer cuál es el espíritu de la norma de acuerdo a lo que se hubiera debatido. Por lo tanto, si nos traen aquí un texto ampliatorio sin que exista la fundamentación sobre el porqué de esa variación, no se está complementando el dictamen en la medida que corresponde. Reitero, porque no ha habido ni siquiera debate. Entonces, creo que esta es una situación irregular y en todo caso que se pida previa una fundamentación de cada una de las modificaciones que se pretende, se pida en todo caso un cuarto intermedio, señor presidente. Gracias, congresista Bedoya. Gracias, congresista. Continúa el congresista Bedoya. No tiene que agradecerme, señora congresista. Presidenta, yo sugiero que con la asesoría del oficial mayor se adopten las medidas correctivas del caso frente a esta situación que pongo en evidencia. No tengo evidentemente sino respeto y aprecio por el señor congresista ponente, pero creo que en este caso se ha excedido. Gracias, señor. Entendiéndose la certeza de las observaciones del congresista Bedoya y también de la congresista Marta Chávez, se abre un cuarto intermedio hasta que se resuelva lo planteado por el presidente de la Comisión de Economía. Siguiente tema. De la Comisión de Relaciones Exteriores, proyecto de resolución legislativa 1781. Se propone aprobar la enmienda a la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Relaciones Exteriores del periodo anual de sesiones 2012-2013, recaído en el proyecto de resolución legislativa 1781, por el que se propone aprobar la enmienda a la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares. Tiene la palabra el congresista Belaúnde Moreira, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, hasta por 10 minutos. Gracias, señora presidenta. El dictamen recaído en el proyecto de resolución legislativa 1781 del año 2012 propone aprobar la enmienda de la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares, aprobada el 8 de julio del año 2005 en Viena, por unanimidad y aprobada también por unanimidad en la 15ª sesión ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del 3 de junio del año 2013.
este proyecto tiene como antecedente la resolución legislativa 26.376 de fecha 25 de octubre del año 1994, por el cual el Perú aprobó la Convención sobre la Protección Física de Materiales Nucleares, suscrita en esa ciudad en Viena el 3 de marzo del 80. Ahora bien, 80 del siglo pasado, obviamente. Ahora bien, este convenio pretende enmendar el convenio ya ratificado, presentando 15 modificaciones a la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares. Una de las enmiendas se encuentra al mismo título de la Convención, que ahora será Convención sobre la protección física de los materiales nucleares y las instalaciones nucleares, que es lo que se agrega en el título. En este sentido, se define instalación nuclear como una instalación en la que se producen, procesan, utilizan, manipulan o almacenan materiales nucleares. De esta manera, el desarrollo de las enmiendas se encuentra articulado a la inclusión del término de instalaciones nucleares y al empleo de energía nuclear con fines pacíficos. Sobre este particular, en su oportunidad, promulgó el Decreto Supremo 014/2002 que aprobó el Reglamento de Protección Física de Materiales e Instalaciones Nucleares, y mediante el cual se dictaron normas reglamentarias que permiten al Perú como Estado parte velar por el cumplimiento de los principios contenidos en la Convención. Este reglamento, adelantándose a la enmienda, consideró elementos de materiales y de instalaciones nucleares como la definición de instalación nuclear y otros elementos que se recogen en la enmienda. Y en este sentido se refiere el informe del Ministerio del Ambiente mediante informe número 62/2011 del 3 de agosto del 2011, señalando que las modificaciones elaboradas en la referida enmienda se encuentran en concordancia con lo establecido en la normativa del decreto reglamentario vigente. Este predictamen cuenta con las siguientes informes favorables del IPEN, Instituto Peruano de Energía Nuclear, del Ministerio de Defensa, del director de la Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es así, señores congresistas, que el procedimiento del pedido de aprobación de la Convención se enmarca en el artículo 56 de la Constitución Política del Perú, no solo en el tema de derechos humanos, sino también en el tema de seguridad, referidos también en el artículo 76 del Reglamento del Congreso de la República y en la Ley número 26.647, por la que se establecen normas que regulan actos relativos al perfeccionamiento nacional de los tratados celebrados por el Estado peruano. Por las consideraciones expuestas y también por la necesidad que el Perú se incorpore a esta convención ampliatoria que enmienda la anterior en determinados artículos, que aún no tiene número de adherentes suficientes para que entre en vigor, pero que probablemente entrará en vigor en tiempo relativamente próximo, solicito al Pleno la aprobación de la enmienda a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares,
aprobados tal como se ha dicho el 8 de julio de 2005 en la ciudad de Viena, Austria, y de la disposición final que propone su publicación en el diario oficial El Peruano, referido esto, por cierto, al contenido del acuerdo. Eso sería todo lo que tengo que informar, señora Presidente, sobre un tema que me parece no es materia de controversia. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista. Y concluida la sustentación, y como el presente dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que se exponga su posición en aplicación al tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento. No habiendo oradores, tiene la palabra el congresista Belaúnde Moreira, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Pido, señora Presidenta, que se proceda al voto de manera inmediata. Los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Bien, en estos momentos se ha iniciado el voto sobre el dictamen recaído en el proyecto de la resolución legislativa número 1781. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Que propone aprobar la enmienda de la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares. Hace instantes expuso el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el congresista Belaúnde Moreira. Pues este procedimiento de pedido de aprobación de la Convención se enmarca en el artículo 56 de la Constitución Política del Perú, en el literal F del numeral 1 del artículo 76 del Reglamento del Congreso de la República y en la Ley número 26647, por la que se establecen normas que regulan actos relativos al perfeccionamiento nacional de los trabajos celebrados por el Estado peruano. Como parte de la exposición del titular de la comisión, asistencia cerrada. Reconociendo que existen las recomendaciones sobre la protección física formuladas a nivel internacional que se actualizan con cierta frecuencia y que pueden proporcionar orientación sobre los medios contemporáneos para alcanzar niveles eficaces de protección física. Reconociendo además que la protección física eficaz de los materiales nucleares y las instalaciones nucleares utilizadas ha registrado su asistencia 80 congresistas del Estado, al voto. Esas instalaciones nucleares y materiales nucleares, y el entendimiento de que dichos materiales e instalaciones son y seguirán siendo objeto de una protección física rigurosa.
luego del análisis y debate correspondiente en su 15ª sesión ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, realizada el 3 de junio del 2013, se acordó por unanimidad aprobar el dictamen en sus términos. Congresista Valle, congresista Acuña, Belaunde, León. Gamarra, Gutiérrez, Coari, Coa, Apaza. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 74 congresistas, en contra 0, abstenciones 0. Más, congresista Marta Chávez, verde. Gutiérrez, verde. Espinosa, verde. Congresista Acuña, verde. Han votado a favor 78 congresistas, en contra 0 y abstenciones 0. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa 1781. Se considera a favor verde el congresista Rivas. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa 1781, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso. El proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere de segunda votación. Siguiente punto. Reconsideración del congresista Otárola Peñaranda respecto de la votación realizada en la sesión del Pleno del 10 de noviembre de 2011, en la que se aprobó la cuestión previa planteada por el congresista Belaunde Moreira, para que pasen a la Comisión de Justicia los proyectos de Ley 79, 134, 150 y 151, por los que se propone modificar el artículo 41 de la Constitución Política del Perú sobre la imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio del Estado y corrupción de funcionarios e inhabilitación para la función pública. Tiene la palabra el congresista Otárola Peñaranda, autor del pedido de reconsideración, hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. En la Comisión de Constitución se dictaminó un proyecto que tenía 3 aristas. Primero, la imprescriptibilidad de los graves delitos de corrupción. ¿Para qué? Para quien comete un grave delito en agravio del Estado no pueda ampararse en el tiempo y lograr impunidad. El proyecto adicionalmente hablaba de la muerte civil, buscando que quien cometió un grave delito en agravio del Estado, insisto en la palabra grave, no pueda volver a ocupar un cargo público. Y finalmente, el proyecto trataba de la figura del extraneus, una figura del derecho penal mediante la cual, para efectos penales, se le daba la condición de funcionario público, no solo, por ejemplo, a ese mal alcalde que aceptaba una coima, sino
al mal empresario que otorgaba una coima por conseguir una obra o una prebenda. Se aprobó en la Comisión de Constitución, se puso en debate en el Pleno del Congreso y se planteó que vuelva a la Comisión, creo que de Justicia. Y se quedó ahí el proyecto. Está totalmente estancado. Cualquiera sea el resultado, que se apruebe la reconsideración o que vuelva a la Comisión de Justicia, eso lo decidirá el Pleno del Congreso. Pero cualquiera fuese el resultado, es necesario sacar este proyecto del estancamiento, por lo que, Presidenta, le pido que la reconsideración se ponga al voto. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Omar Chejade. Gracias, Presidenta. Sí, efectivamente, con fecha 10 de noviembre del 2011 se aprobó una cuestión previa para que este proyecto pase a la Comisión de Justicia, pero en la misma fecha el congresista que me ha antecedido, Freddy Otárola, presentó un pedido de reconsideración de dicha votación, que es lo que ahora debe decidir la representación nacional. El dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento propone un texto sustitutorio para la reforma del artículo 41 de la Constitución, introduciendo la imprescriptibilidad de los delitos graves contra el patrimonio del Estado, así como los delitos graves de corrupción de funcionarios. La fórmula legislativa propuesta modifica el último párrafo de dicha disposición en los siguientes términos: los delitos graves contra el patrimonio del Estado, así como los delitos graves de corrupción de funcionarios señalados por la ley, son imprescriptibles. El hombre simple de la calle, Presidente, el ciudadano común, no tiene de qué preocuparse. El cambio constitucional no le afecta en absoluto. Más bien, por el contrario, Presidenta, pretende satisfacer su sed de justicia y recuperar la confianza en los funcionarios públicos al saber que aunque la justicia tarda, va a llegar a tiempo. Los funcionarios públicos honestos, aquellos que viven con sus ingresos lícitos, tampoco tienen ninguna razón para preocuparse de la imprescriptibilidad de los delitos que no los afecta. Su honestidad es un escudo impenetrable. Los que tienen, Presidenta, una preocupación son aquellos que ya no podrán invocar la prescripción para eludir a la justicia, aquellos a los que los artilugios procesales orientados a demorar indefinidamente los procesos ya no les servirá de nada. Para que concluya, congresista. Hace pocos días, invoco unos minutos, Presidenta, porque soy el presidente de la Comisión de Constitución y quisiera exponer este tema en unos minutos, si me da 3 o 4. Le voy a agradecer. Hace pocos días, el Contralor General de la República ha cuantificado el fenómeno a sostener que la corrupción es un lastre que impide el crecimiento económico del Perú y genera pérdidas anuales por unos 10.000 millones de soles anuales. El Perú se empobrece a razón de 10.000 millones de soles por año. Señora Presidenta, señores congresistas, creemos nosotros que hay que poner coto a esta situación. 10.000 millones de soles permitirían construir cada año 38 hospitales de alta complejidad, como el Hospital del Niño, o más de 4.100 colegios para todos los peruanos y docentes. Nuestro pueblo entonces exige que los funcionarios públicos a los que se les pague el sueldo procedan con honestidad y en caso que se detecten irregularidades, que rindan cuentas ante la justicia sin que les fuguen del país dinero fresco y luego se atengan a la prescripción de sus delitos como si nada hubiera pasado. Presidenta, el dictamen que se pusiera en debate no requiere regresar a comisiones para su estudio, sino que exige que los parlamentarios adopten una decisión política, dando muestra de compromiso con la honestidad. La imprescriptibilidad de los delitos no es una novedad que se le haya ocurrido a este Congreso. De hecho, en el ámbito internacional se ha difundido la idea de que los crímenes de lesa humanidad podrían ser perseguidos sin limitación temporal. ¿Y por qué razón? Atendiendo a la gravedad de estos crímenes que ofenden la conciencia universal. Lo que la representación nacional, Presidenta, debe decidir es si los delitos de corrupción son un crimen grave o si por el contrario estamos ante una conducta respecto de la que el paso del tiempo puede impedir el progreso de la acción de la justicia. En mi opinión, Presidenta, el robo de 27 millones de soles diarios es un crimen sumamente grave en perjuicio de los peruanos que viven en pobreza y peor aún en pobreza extrema.
Adicionalmente, el Estado peruano tiene obligaciones internacionales que debe respetar y en cuyo sentido se orienta el dictamen que propone la reforma. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la que el Perú es parte, señala claramente en su artículo 29. Cada Estado parte establecerá, cuando proceda con arreglo a su derecho interno, un plazo de prescripción amplio para iniciar procesos por cualquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente convención y establecerá un plazo mayor o interrumpirá, dice la prescripción, cuando el presunto delincuente haya eludido la administración de la justicia. Por eso, señora presidenta, pedimos que la votación que aquí se va a realizar en torno a la reconsideración para mantener este proyecto en el Pleno sea publicada en la portada principal de la página web del Congreso para que todos los ciudadanos sepan quiénes votan a favor, quiénes apoyan este proyecto y quiénes no, presidenta. Les pido a los señores periodistas que se encuentran en las galerías y a quienes tomen conocimiento sobre esta votación que publiquen los resultados. El pueblo merece, presidenta, saber quiénes en los hechos, no en el discurso ni para la tribuna, sino en la práctica, somos los que nos resistimos a que los funcionarios públicos se escuden en la prescripción. Esto es todo lo que hay que decir, señora presidenta. Sí a la reconsideración quiere decir no a los corruptos, discutamos medidas para impedir la impunidad. Y no a la reconsideración es mirar para otro lado y hacernos simplemente los distraídos. Yo invito, señora presidenta, a todos los señores congresistas a tomar el toro por las astas y a debatir sin más dilaciones las medidas más convenientes para sancionar efectivamente estos delitos cometidos por funcionarios públicos. Para que concluya. Gracias, presidenta. En conclusión, propongo la aprobación de la reconsideración de la votación, manteniendo el dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento en este Pleno, con miras a debatir la imprescriptibilidad para los delitos de corrupción de funcionarios. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Bedoya. Gracias, señora presidenta. La reconsideración, para los congresistas que no recuerdan, se trata de lo siguiente. Se presentaron diversos proyectos de ley a los efectos de modificar el artículo 41 de la Constitución con la finalidad de incluir como imprescriptibles los delitos cometidos contra el Estado. Esto se debatió en la Comisión de Constitución, en donde por mayoría fue aprobado y pasó al Pleno del Congreso. En el Pleno del Congreso, después de un largo debate, se aprobó una cuestión previa presentada por el congresista Martín Belaúnde, en el sentido de que antes de pronunciarse, el proyecto pasara para informe de la Comisión de Justicia. ¿Y por qué, señora presidenta? Porque no en opinión de los congresistas, sino en opinión de gente versada sobre la materia,